La paradoja de la riqueza y el verdadero tesoro de la felicidad. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y campos fértiles, vivía un hombre llamado Samuel. Samuel había nacido en una familia humilde y llevaba una vida sencilla, pero siempre había soñado con tener riquezas y lujos. Estaba convencido de que la clave de la felicidad y la plenitud se encontraba en las posesiones materiales. Samuel anhelaba una vida llena de lujos y comodidades, donde pudiera disfrutar de los últimos modelos de automóviles, una casa espaciosa con múltiples pisos y extensiones de tierra, ropa de marca y joyas deslumbrantes. Buscaba adquirir todo lo mejor de lo mejor para no sentirse inferior a los demás y mantenerse a la vanguardia, superando aquello a su alrededor. Su deseo era escapar de la pobreza y dejar atrás cualquier sentimiento de angustia que pudiera surgir. Cada día, Samuel observaba con envidia a los ricos comerciantes que visitaban el pueblo. Sus ropas elegantes, sus joyas brillantes y su estilo de vida opulento despertaban una fuerte ambición en él. Samuel estaba decidido a cambiar su destino y a alcanzar la felicidad a través de las riquezas. Movido por su deseo insaciable de riqueza, Samuel dejó su hogar y partió en busca de fortuna. Recorrió ciudades lejanas y se adentró en territorios desconocidos, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr su objetivo. A lo largo de su viaje, se encontró con todo tipo de pruebas y tentaciones, pero su determinación era inquebrantable. Después de años de búsqueda, Samuel llegó a un lugar remoto y misterioso conocido como el Laberinto de los Tesoros. Según las leyendas locales, en lo más profundo del laberinto se encontraba un tesoro invaluable que otorgaba riquezas y felicidad eterna a quien lo descubriera. He aquí lo que pensaba que era el fin de su búsqueda insaciable por estar mejor económicamente. Sin vacilar, Samuel se adentró en el laberinto, enfrentándose a desafíos peligrosos y trampas astutas. Su codicia lo empujaba hacia adelante, sin importarle las advertencias que resonaban en su mente. Estaba decidido a encontrar el tesoro y cambiar su vida para siempre. Después de búsqueda exhaustiva, Samuel finalmente llegó al centro del laberinto. Allí, frente a él, se encontraba una puerta de oro macizo que parecía brillar con un resplandor divino. Lleno de anticipación, Samuel abrió la puerta con manos temblorosas. Pero en lugar de un tesoro repleto de riquezas, se encontró con algo inesperado. Ante sus ojos se extendía un hermoso jardín lleno de flores multicolores y árboles frondosos. La paz y la serenidad inundaban el lugar. Samuel se sintió desconcertado. ¿Dónde estaba el tesoro que tanto había anhelado? Imagina finalmente encontrar aquello que has anhelado con toda tu alma, solo para darte cuenta de que aún hay más por descubrir. El camino se alarga y se vuelve cada vez más enigmático. ¿Debería seguir adelante a pesar de la incertidumbre? Fue precisamente esa pregunta la que invadió la mente de Samuel al contemplar el vasto y desconocido jardín que se desplegaba ante él. Samuel se giró y vio a un anciano sabio que le miraba con compasión. El anciano continuó: la auténtica felicidad no reside en amasar riquezas, sino en valorar las pequeñas bendiciones que la vida nos brinda. Mientras más te afanes en la búsqueda incesante fuera de ti mismo, has descuidado e ignorado lo que verdaderamente importa: el amor, la amistad, la alegría cotidiana y la conexión con el mundo que te rodea. Samuel, en ese instante, comprendió la verdad detrás de las palabras del anciano. Se percató de que había dedicado tanto tiempo a perseguir el engañoso sueño de las riquezas que había descuidado las simples, aunque inmensamente valiosas, cosas de la vida. Desde aquel momento trascendental, Samuel experimentó una transformación profunda. Rompió con su antiguo enfoque de buscar la felicidad en posesiones materiales para descubrir un nuevo mundo de dicha y plenitud. A partir de entonces, encontró la verdadera felicidad en las cálidas sonrisas de sus seres queridos, en la gratificante labor de brindar ayuda a los demás,
y en la asombrosa belleza de la naturaleza que lo rodeaba. Cada atardecer se volvió un espectáculo mágico. Cada abrazo se convirtió en un tesoro y cada acto de bondad se multiplicó en amor. Samuel había encontrado el secreto para alcanzar una felicidad perdurable, una que no se desvanecía con el tiempo, sino que se fortalecía a medida que compartía su luz con el mundo. A medida que el tiempo pasaba, Samuel desentrañó un profundo secreto. La verdadera riqueza no radicaba en las posesiones materiales, sino en el amor desinteresado que brindaba y recibía. Descubrió que la gratitud, expresada en cada pequeño detalle de la vida, era la llave que abría la puerta de la felicidad duradera. A través de un viaje interior, Samuel encontró la armonía en su ser, equilibrando sus anhelos y ambiciones con una profunda paz interior. Las cargas del pasado se desvanecieron y su corazón se llenó de una satisfacción genuina, irradiando una felicidad que había eludido durante tanto tiempo. Encontrar el verdadero sentido de la riqueza y la plenitud fue un viaje transformador para Samuel, quien aprendió que la verdadera felicidad no se encuentra en el externo, sino en el profundo y sincero amor que se cultiva dentro de uno mismo y se comparte con el mundo. La parábola de Samuel nos invita a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas de la felicidad. Nos hace cuestionar si estamos enfocados en nuestra atención en las cosas correctas y si estamos valorando las verdaderas riquezas que la vida nos ofrece. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿estás buscando la felicidad en los lugares correctos? ¿Estás dispuesto a mirar más allá de las riquezas materiales y descubrir la verdadera plenitud que reside en tu interior? Recuerda, solo cuando entiendas esta parábola, lo tendrás todo. Moraleja: en la búsqueda de la felicidad, las posesiones materiales pueden distraernos de los verdaderos tesoros de la vida. La verdadera riqueza se encuentra en las apreciaciones de las pequeñas bendiciones diarias, como el amor, la amistad y la conexión con el mundo que nos rodea. No dejemos que la codicia nos aparte de lo que realmente importa, y encontremos la plenitud en lo simple y valioso que nos rodea. La felicidad verdadera no se encuentra en tenerlo todo, sino en valorar lo que ya tenemos. Te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a participar activamente dejando tus comentarios y compartiendo tus propias experiencias de vida. Cada uno de nosotros tiene una historia única que contar y compartirla podemos inspirar y aprender unos de otros. Recuerda, juntos podemos crear una comunidad en la que cada persona se sienta valorada, apoyada y enriquecida. Te esperamos con los brazos abiertos en el próximo video.